Bueno, aquí escuchábamos a León Gieco y lo notorio es que para cada tema social, para cada tema de compromiso social, eh, decía Marcelo, a León Gieco le encontrás un tema bien adecuado. Un fenómeno. Y le damos la bienvenida a Mariela, que se suma al grupo. Y siguen viniendo los refuerzos. Tenemos refuerzos de alta calidad. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, gracias por el recibimiento. Bueno. Llegó nuestra locutora. Sí, nuestra locutora estrella. Media estrellada, tu locutora. Viene media estrellada. Vamos a ir a la segunda falacia y vamos a ir recorriéndolas en una suerte de ping-pong, porque en los próximos 22 minutos tienen que entrar las 5. Adelante, Jorge. Realidad líquida. Segunda falacia. La de analizar los problemas educativos sin tener en cuenta el contexto económico-social. Por ejemplo, se señala, en América Latina hay un 50% de chicos que no terminan el colegio secundario. Bien. Bueno, creo que hay un 50%, en nuestro país hay un 60% que no terminan la escuela secundaria. Y como decíamos hoy, ¿no? Con todo lo que conlleva el no tener ese requisito cumplido. Sí, pero acá el punto me parece en el que hay que hacer mucho hincapié es que este número es consecuencia de justamente lo que dice Klexberg, no considerar la situación socioeconómica de la gente en relación al proceso educativo. Porque alguien con la panza vacía no puede estudiar. Alguien que tiene que colaborar trabajando para llevar el alimento a su casa no dispone del tiempo para estudiar. Sí, o el mínimo dinero para viajar, o comprar apuntes, o tener un lugar en el que, como decía Klexberg en el informe completo, de que no hay un lugar de que pueda el pibe concentrarse. Sí, contemplando el contexto, ¿no? No es solamente si tiene o no tiene los recursos como para poder escolarizarse. Tiene que ver con todo, con el contexto de la familia, tiene que ver con que si ese chico desayuna, almuerza, merienda, cena, todo, es un todo. Por eso el contexto es tan importante, no es a veces decir, no quiere estudiar, tan de vago. No, hay que contemplar todo. Para mí es fundamental la contención de la familia, teniendo en cuenta hoy cómo hoy está disgregada, ¿no? Incluso la situación económica empuja a muchos padres a que la relación de pareja por ahí termine mal. Eso influye también en los chicos, por supuesto, y por eso hay que contemplar el contexto. No puntualizar solamente en que si el chico quiere o no quiere estudiar. Me parece, a mí es una opinión. Los números son estadística, son resultado, no son la causa. Y en todo caso hay que trabajar en todo esto que estamos comentando para achicar ese número, ¿no? Sí, yo recuerdo hace un mes atrás, 2 meses, una adolescente, 16 años, esta adolescente, yo digo que se había desmayado porque no tenía para comer. Fuimos a Bienestar Social, le dieron algunos alimentos, todo, harina. Y cuando le digo la posibilidad de que le den útiles escolares, hojas, cuadernos, no hay. La invitaron a un programa que es el programa Envión, que si había vacantes podía entrar, y si no, que vaya, que cuando surge una vacante se la iban a dar. Creo que el programa Envión son 600 pesos que le dan a la gente que integra ese programa, que leí en estos días que también... ¿Le dan o le daban? Le dan, pero también están recortando este programa en algunos lugares. Leí que están... Hay toda una estrategia, no dar de baja los programas, pero hay de ir empobreciéndolos, sí, que cada vez tengan menos recursos justamente para que su posibilidad de implementación sea cada vez menor. Y a veces pienso, ¿qué se puede hacer? Porque esta jovencita tiene mucha capacidad. Hay otros que por ahí no ponen interés en la escuela, pero no ponen interés porque sus problemáticas son complejas, pero ella sí pone interés.
Y a veces pienso, ¿qué se puede hacer por estos chicos? A veces pienso en apadrinar, a ver si nos surge alguna idea. Lo que hay que hacer es mejorar el presupuesto y eso nos lleva a la falacia 3. Bueno. Jorge. Realidad líquida. Se dice con facilidad, tercera falacia por parte de estos sectores, hay mucha plata para educación. El problema es que se gasta mal, que se utiliza mal. Sí, los jardines comunitarios no reciben ningún tipo de subsidios. ¿Sí? En nuestro distrito hay muchísimos de esos, del cual nosotros somos padrinos, del Jardín Unicornio Mágico, está en San José. Entonces, esto de que se invierte mucho dinero es una mentira, él dice falacia, pero bueno, es una mentira. Sí, de hecho vos comentabas anteriormente que la ONU recomienda un 6% del PBI dedicado a educación y un 20% del presupuesto de cada nación. Hay mediciones, una que mide la media de todo el mundo, y yo tomé algunos datos de esa media y cómo Argentina comparte, digamos, esa grilla. Y, por ejemplo, en el año 2004, el mundo, ese promedio mundial andaba en 4.055 de dedicación del PBI a educación, y Argentina estaba en el 3.48. Estoy hablando del año 2004. En el año 2007 el promedio mundial andaba en 4.247 y Argentina ya estaba en 4.443. O sea, había pasado, estaba por encima de la media. Y, qué sé yo, para tomar 2 puntos más, en el 2011 el promedio mundial estaba en 4.487 y Argentina estaba en 5.264. Y en el año 2013, que es el último dato que tiene el promedio mundial hoy en Internet, el promedio mundial estaba en 4.7 y Argentina estaba en 5.4. Ahora, además de dedicar un porcentaje medianamente adecuado para la media mundial, también hay que administrarlo bien. Sí. A ver, ¿qué se me viene a la mente? ¿En qué se invierte? Se invierte en bibliotecas. Y esto que me pareció algo fascinante, porque yo fui a la media 8 que está en Claypole, había biblioteca. Pero después había un salón donde había aproximadamente 25 pibes, no tenía ventilador, no tenía ventilación, los pibes hacinados, con calor, no había agua, que es algo que pasa habitualmente, no solamente en las escuelas, sino también en nuestras casas. Y estas cosas también deterioran el rendimiento del estudiante, no solo del estudiante, sino la predisposición del docente. Por eso cuando se va a paritarias, no solamente se pelea salario como se cree o como nos quieren hacer creer, también esto es de las condiciones dignas, no solo para el docente, también para el estudiante. Hay pibes que no pueden comprar libros. Bueno, hasta hace 2 años, todos los años se renovaba la biblioteca, todos los años había material didáctico, todos los años habrá cosas que no se dieron, pero hay otras que sí, con la cual vos contabas. Vos decías, bueno, vamos a trabajar tal tema, vamos a la biblioteca, tenías la disponibilidad de los libros. Hoy no. Hoy esto no se está dando. Hace ya 2 años que no han renovado ningún tipo de material, no han ingresado ningún tipo de material a las bibliotecas de las escuelas. Y esto no es todo, sino que del 6% del PBI que se tiene que invertir, el año pasado solo se había liquidado un 40%. El otro 60%... Ahí está el tema de la administración. Ahí está el tema de la administración, donde si yo ejecuto menos de lo que está presupuestado, ese dinero se reasigna para otros fines. Y definitivamente quiere decir que no se le está dando la prioridad en la administración del presupuesto a el rubro de educación. Todo el trabajo que había hecho Sileoni era un laburo muy importante, y recordamos en una charla de él que llegó a grados de depresión realmente por ver lo que estaba pasando y para dónde se está dirigiendo la educación.
Imagínense ustedes una buena administración en la adquisición de los refrigerios, una buena administración en lo que es mantenimiento de escuelas, por esto de que no anda el ventilador, de que no hay agua. Si la subejecución del presupuesto tiene esas características, seguramente el mantenimiento de escuelas podría ser espectacular. El tema es que hay que poner gente responsable, capaz, que sepa y con ganas de trabajar, por sobre todas las cosas. Vamos a la falacia número 4. Realidad líquida. Cuarta falacia, se dice, la plata se le da a las universidades y en cambio a la primaria y a la secundaria se le da poca plata. Esto lo han dicho con frecuencia los mismos organismos financiadores internacionales que han impuesto las políticas neoliberales en América Latina y gran parte del mundo. Bueno, esto de que la plata se le da a las universidades está bien. ¿Por qué? Porque las universidades no solamente forman profesionales, sino también que hacen investigaciones. Porque si no, la potestad de las investigaciones pasan a ser todas privadas y el Estado no tiene derecho a nada. Cuando las investigaciones surgen de las universidades, el Estado tiene potestad por esas patentes o por esos logros. Entonces esto es lo que lo hace fuerte a un país, poder tener buenos investigadores, gente capacitada en distintos tipos de áreas para lo que se necesite. Además, el privado va a investigar en lo que es negocio. En lo que no es negocio no va a investigar. Argentina dio un ejemplo muy fuerte con ARSAT 1 y 2. Estábamos perdiendo las órbitas y ahora estamos volviendo a perder órbitas, porque ya podríamos haber puesto el ARSAT 3 en el aire. Y fue una política de Estado desarrollar esa tecnología. Lo hicimos en tiempo récord. Estoy yo realmente muy orgulloso de lo que hicieron los argentinos ahí, hicimos de alguna manera, pero bueno, todo eso se abandonó y esto forma parte de describir de cuerpo y alma cuál es el espíritu de un modelo de país y de otro modelo de país. Sí, en cualquier momento va a salir el Mauricio 1 de una patada. Claro. Nos vamos a poner en órbita. Y el costo de internet va a ser el doble. Bueno, vamos a la falacia número 5. Realidad líquida. La quinta falacia, se dice el enemigo es el maestro. Esto lo dicen con mucha frecuencia los organismos financieros internacionales y un montón de voces de los economistas neoliberales. Sí, el enemigo es el maestro, porque el maestro para muchos dicen que abre la cabeza, ¿no? Los hace pensar. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Con esa carita. Hacer pensar hoy es muy peligroso. Y volvemos al principio, esto del pensamiento crítico, de que puedan valorar el aprendizaje. Yo recuerdo en mi tesis que una de las licenciadas que me cuestionó fue: no hay deseo del saber, la gente no quiere saber. Y era una realidad, eso no se reflejaba en mi investigación, pero sí se reflejaba la capacidad de la persona de superarse para adquirir algo diferente, pero no en el saber mismo. O sea, no era el interés por conocer y saber, sino la posibilidad de acceder. Y esto tiene que ver con cuestiones culturales. En la primera falacia que habla o la canción que hablaba de la cultura viene de cultivo, cómo nosotros nos vamos cultivando, y es un mensaje quizás de nuestros padres: tenés que estudiar para ser alguien, no para saber, para ser alguien. El tema es qué hacemos con este saber, si lo compartimos, si lo guardamos, ¿no? Me parece que... El otro punto es lo que hablábamos hace un rato de la educación como elemento igualador, ¿no? En la medida de que se pone al docente en el terreno del enemigo, de que es el culpable, digamos, de todo esto, y estamos hablando del docente de la educación pública, se está generando una diferenciación entre educación pública y privada que tiene un abismo entre medio. Y lejos de ser igualadora la educación, pasa a ser un elemento que pone distancias en dos castas sociales distintas. Porque de hecho ya el chico que se educa en una escuela que no es del Estado
no va a relacionarse prácticamente, es muy baja la probabilidad de que se relacione en su vida social con el chico que sí está en la escuela pública. Entonces estamos generando dos castas sociales distintas. Y las sociedades, cuando están segmentadas de esta manera, no florecen de la mejor forma. Sí, creo que uno de los pocos casos debe ser el Nacional Buenos Aires. La secundaria del Nacional Buenos Aires, que es como un de altísimo pequeño nivel. coto. Sí, Claro. un pequeño coto que es público y que convive en varias clases sociales. El resto se va abriendo cada vez más. Sí, de hecho, pero ahí tenés esa escuela, creo que depende de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y tiene un nivel académico distintivo, preparan con mucha conciencia a los chicos para el ingreso al nivel universitario, y realmente es una escuela que muchos que van a escuelas privadas quisieran haber podido acceder ahí, ¿no? Y ahí tenés pensamiento crítico, muchos de los pibes. Sin lugar a Son duda, unas sin joyitas. lugar a duda. Pero bueno, de esa escuela han salido muchos notorios, y no de la escuela de los que nos gobiernan hoy, por ejemplo. Los que tuvieron la suerte de caer en la educación pública. Claro. Vamos a la sexta y última falacia. Realidad líquida. Última falacia. Se dice que Argentina fracasó en educación en los últimos años, y Brasil y Uruguay, porque están mal en la tabla de pizza. Demagogia, simple demagogia. Bueno, ¿Qué mide, Mirna, esta evaluación? lo que mide son preguntas estándar, como ¿estás bien o estás mal? No tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto pueda expresar realmente qué es lo que le pasa. Por eso son preguntas que están hechas desde... Es multiple choice, ¿no? Son múltiples choice, que están hechas desde empresas que se dedican a la economía, no a la educación. Detrás de esto hay un gran negocio. La educación es un gran negocio. Cuando ustedes hablan de privado, las escuelas privadas, las universidades privadas han pasado a ser un gran negocio. Un poco responsabilidad también podríamos decir de los docentes y de los gremios, pero hay algo que a mí siempre me llama la atención, que vos para ingresar a una escuela pública tenés que tener una capacitación previa. Tenés que sumar puntaje, tenés que seguir formándote, mientras que vos para entrar a la escuela privada, con una entrevista, accedes. Como docente. Como docente o como directivo. Entonces, esto de que los docentes de la escuela pública son los peores, yo no estoy de acuerdo con esto. Son los más formados, son los más capacitados. Quizás hasta más que lo de la escuela privada. Lo que pasa es que los docentes solo se capacitan para acceder, muchos no se capacitan para saber. ¿Sí? Siempre está esta cuestión de que no todos somos iguales y que no todos tenemos los mismos objetivos. Pero de que la educación ha pasado a ser un negocio, tiene que ver con que están implementando plantillas digitales donde vos contestás blanco, negro, gris, y no se conoce, ¿sí?, cuál es la subjetividad de esa persona, qué es lo que piensa. También me llama la atención en las redes la cantidad de cursos online que ofrecen. O sea, no se interactúa entre las personas, no hay interacción directa, sino a través de una máquina. Claro. Y como vos decís, a través de un programa. A mí me llama mucho la atención, porque va desde terminar en el colegio primario o el secundario hasta hacerte, no sé, una capacitación, por ejemplo, que me llama mucho la atención para, no sé, acompañamiento terapéutico para chiquitos con Down, con algún tipo de discapacidad, que no es tan así, que ¿viste? Te mandan un material, lo lees y no es tan así. O sea, no, porque nuestra profesión se adquiere en la práctica. O sea, vos a medida que vas avanzando y que vas transitando, vas aprendiendo, sí. No dejas de aprender nunca, porque la persona que tenés enfrente, claro, siempre es diferente, siempre es distinta, el momento es distinto, la sociedad es distinta. Entonces, tenés que tener la flexibilidad para poder afrontar lo que se te presenta. Exacto. Y vos, en un texto, en un libro, podés recortar algunas cosas. Exacto. Pero no cara a cara con el otro. Eso se pierde la interacción ahí. Se pierde la interacción. Exacto, y también se pierde de
desde las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, de las redes, que uno piensa que está conectado, que está comunicado, pero lo que no hay es vínculo. Y lo que se genera siempre con el alumno es un vínculo. Para que el alumno te respete, vos tenés que tener un vínculo. Más que necesario. Marce. No, estaba escuchando. Vamos las redondeando, nos quedan 2 minutos. Las mediciones PISA tienen ese formato de multiple choice, pero también porque es práctico para bajar la información. Es que vas metiendo la data 0, contestó 1, 2, 3, 4, entra en 1, 2, 3, 4 y se simplifica, casi no necesitas personal para evaluar. Claro, es económico, termina siendo económico, simple, sencillo, cargas los datos y ya está, es como una tabla de Excel, no necesitas mucho Claro, más. que tantos contestaron 1, tantos contestaron 2. Aparte se toma un universo, no es que se le toma a todos, es un universo, no es lo mismo. Tendría que ser lo mismo, pero no es lo mismo que tomes en una escuela que tomes en otra, porque la capacidad, sea social y cognitiva, no es la misma. Sí. Es lo que veníamos en un primer momento. Correcto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo, como última reflexión sobre este tema, me venía a la cabeza la película The Wall de Pink Floyd, con su crítica a la educación, donde al niño que tenía el pensamiento del artista, que sentía el artista, que tenía un artista dentro, lo termina castigando el maestro, incluso a golpes, en favor de la fábrica de martillos, que está graficado de esa manera en la película, magistral película, y el mensaje es lo que decía un poco Mirna, no considera lo individual, es una fábrica de martillos, todos los martillos son iguales. No considera lo singular, no considera la persona y por ende, como decía Klicksberg en el informe, no considera el formar buenas personas. Y si la educación no considera eso, ¿qué considera? Es muy complejo. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene, donde hablaremos del otro informe Klicksberg sobre economía y ojalá podamos tener a Juan Latrichano como invitado. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. We don't need no